Hola muchachos, voy a, por medio del siguiente video, explicarles cómo se calcula la mediana en datos no agrupados. Como vemos, el ejemplo postula datos que vienen proporcionados en medio de intervalos. Entonces, supongamos que son rangos de edad. No viene el detalle de qué es realmente, pero en este momento es irrelevante. Nos proporcionan las frecuencias absolutas y nos ponen una columna para la frecuencia menos d. Para calcular la mediana en datos no agrupados, lo primero que debemos hacer es encontrar la posición. La posición tiene la fórmula, como lo ven en el PowerPoint, y lo pongo por acá, que es n más 1 entre 2. N es la cantidad de datos, en este caso la cantidad de datos es 21, es la suma de las frecuencias absolutas. ¿Ok? Entonces las vamos a calcular. La fórmula sería n, que es 21, más 1, dividido entre 2, eso nos da 11. Esta es la posición. ¿Ok? ¿Qué será eso? ¿Cómo vamos a encontrar la posición? La posición se va a dar con respecto a la frecuencia menos d. Recordemos que la frecuencia menos d es cuando se va acumulando con respecto al valor superior. Entonces, ahora la segunda sería el primer valor más la segunda frecuencia. Y recordemos, como lo vimos en la clase anterior, que lo arrastramos hasta acá y nos tiene que dar el total, que es 21. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la posición, ¿en cuál intervalo de estos va a estar la mediana? Entonces me fijo con respecto a la frecuencia menos d. Si está el número 11, pues ese va a ser el intervalo que corresponde. Pero si no está el número 11, tengo que escoger dentro de la frecuencia menos d la que sea mayor inmediatamente. En este caso sería 14. ¿En cuál intervalo va a estar la mediana? La mediana va a pertenecer a este intervalo. Es decir, tiene que darnos un valor entre 8 y 12. Muy bien. Ahora, vamos a proceder a calcular la mediana. La mediana nos dice que es el límite inferior del intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? Claramente es 8. ¿Ok? Igual a 8. N dividido entre 2. Ya sabemos que N es 21. Lo dividimos entre 2. Muy bien. Ahora aquí me dice, aquí FI es la frecuencia menos D, pero en posición anterior. Estamos en esta, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la posición menos D anterior? Sería, si estamos en esta, la anterior sería 8. Ahora, FI es la frecuencia absoluta que le corresponde al intervalo en donde estamos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 6. Muy bien. Y ahí es la amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud? Al extremo superior le resto el inferior y esa sería la amplitud. Es decir, el extremo superior de este intervalo es 12 y el inferior es 8. La amplitud de este intervalo es 4. Muy bien, procedemos a calcular la mediana. Entonces vamos a escribir por aquí. Igual, límite inferior, que es 8, más, observemos que aquí, como se trata de una fracción, tenemos que encerrar entre paréntesis n menos 2, n menos 2, n sobre 2, menos f sub i menos 1, que es este 8, cierro paréntesis, dividido entre esto, dividido entre fi, que en este caso es 6. Ojo, aquí, como tengo que multiplicar por la amplitud, voy a tener que volver a cerrar entre paréntesis porque si no, simplemente me va a multiplicar el valor de la frecuencia absoluta. El Excel no reconoce eso. Luego, por la amplitud, que es esto, y por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos es 9,66. El ejercicio es muy sencillo, simplemente tenemos que establecer realmente, primero, la posición para saber en qué intervalo vamos a ubicarnos. Pero para poder encontrarlo tenemos que utilizar la frecuencia acumulada, básicamente menos d. Recordemos que es ir sumando del límite superior hacia abajo. ¿Ok? Me dio la posición 11. En la columna de la frecuencia acumulada menos d no está, entonces tengo que utilizar exactamente el número que le sigue al 11 según lo que aparece aquí, en este caso es 14. Por lo tanto, el intervalo en donde va a estar la mediana va a ser entre 8 y 12. Vean que efectivamente nos dio un número que está entre 8 y 12. Luego, vamos a utilizar los datos de la fórmula. El límite inferior es el límite inferior del intervalo, que en este caso es 8.
N sobre 2 es la cantidad de datos entre 2, que ya sabíamos que la cantidad de datos es 21, que es la suma de las frecuencias absolutas, ¿verdad? Y lo dividimos entre 2, como lo ven ahí en la fórmula. Luego, la frecuencia acumulada anterior a la que nos corresponde al intervalo, la que nos correspondía es esta, ¿cierto? Y la anterior, de ahí claramente sería la de 8. Luego, la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso es 6, vamos a ponerlo aquí, en este caso es 6, y aquí también, muy bien. Y la amplitud que es, repito, tomo el valor superior del intervalo y le resto el inferior, o 12 menos 8, 4. Y aplicamos la fórmula. Recordemos que en la fórmula hay que tener cierto cuidado con el uso de paréntesis, de lo contrario nos va a calcular otra cosa. Entonces, tomamos límite inferior, que es este valor, más, abro doble paréntesis, copio primero el numerador de esta fracción, que sería n medios, que es este 10,5, menos f sub i menos 1, que es 8, hago el slash de división entre la frecuencia absoluta del intervalo que nos corresponde, cierro nuevamente el paréntesis y multiplico ahora sí por la amplitud, y de esta manera el Excel nos arroja el resultado de nuestra mediana.